Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con gráficas de ecuaciones. Los objetivos de este video son estos cuatro. Graficar ecuaciones a través de puntos, encontrar los interceptos de manera gráfica, también de manera analítica. Y por último, comprender y comprobar la simetría de las gráficas. Pero antes de eso, me gustaría dar la motivación de por qué son importantes las gráficas. Las gráficas nos dan información. Por ejemplo, este gráfico de aquí nos da a entender lo que es el precio de cierre y las fechas. El precio de cierre es el que tenemos al lado izquierdo y la fecha es el que tenemos al lado derecho. Entonces nos dice cómo este varía a través del tiempo. Por ejemplo, para la fecha el 6 del 30, el 30 del 6 del 2002, el precio iba decreciendo, pero al día siguiente subió, y esa es parte de la información que nos brinda un gráfico. O por ejemplo, algo más real, por ejemplo, este de aquí fue un gráfico que realicé para los casos confirmados de este virus hasta la fecha de marzo del 22. Vean que este gráfico nos dice cómo van creciendo los números de infectados, ¿no? Son arriba de medio millón, más de 600.000 casos a nivel mundial. La de abajo, por ejemplo, es el caso de China. Pero observen cómo el número de contagiados de China empezó a mantenerse o se estancó, no siguió creciendo en febrero 16, ¿verdad? Y se empezó a estancar. Y de enero, desde el 26 de enero hasta esa fecha iba creciendo. Entonces eso nos dice que hicieron algo bueno, pero miren el caso de Estados Unidos, nos dice todavía hasta la fecha del 22 que eso sigue creciendo, ¿no? Y entonces esta información nos dice que hay que tener mucho cuidado, esta gráfica. Así que los gráficos son muy importantes para entender de manera simplificada fenómenos y situaciones que ocurren en la vida, ¿no? Veamos entonces, vamos a comprender cómo poder graficar de manera simple, en este caso, ecuaciones lineales y otros tipos de ecuaciones como cuadráticas y racionales, ¿verdad? Veamos el primer caso. Aquí, en el ejemplo 1, tenemos una ecuación lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podríamos sacar un punto, es decir, darle valores cualquiera a x. Por ejemplo, si x es igual a menos 3, entonces, si x es igual a menos 3, ¿cuánto debería valer y? Pues nada, lo único que hacemos es sustituir en la ecuación el valor de x por el que acabamos de colocar, que es menos 3, ¿no? Sería 3 por menos 3. Bueno, esto está mal. 3 por menos 3, menos 2, ¿verdad? Esto es igual a negativo 8, ¿verdad? Si continuamos así, vamos si continuamos con esta idea, nosotros podemos notar que tenemos un par ordenado. Este par ordenado es negativo 3 para x y negativo 8 para y. Si continuamos con esta idea, nosotros podríamos construir una tabla en donde le demos valores a x, encontremos los valores de y coloquemos el par ordenado que estamos encontrando. Así, por ejemplo, podríamos decir qué pasa si... Bueno, déjenme ver esto. Voy a graficar este punto antes de continuar para que entendamos qué significa la coordenada negativo 3, negativo 8. Bien, ahora que tenemos el plano cartesiano, graficamos el punto negativo 3 en x, negativo 8. Pues este sería el punto, ¿no? Pero bueno, siguiendo esta idea, nosotros podríamos entonces darle más valores a x, ¿sí? Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa cuando x es igual a negativo 2? ¿Y cuál sería el valor de y? Únicamente sustituimos, sería 3 por negativo 2 menos 2, ¿verdad? El valor de x por negativo 2. Y eso nos da que es... Ah, perdón, aquí hay un error, ¿verdad? Puse aquí negativo 8 y aquí es negativo 11. 3 por negativo 3, negativo 9, menos 2 es negativo 11. Así que este par ordenado está malo, aquí es negativo 11. Y por tanto el punto que graficamos aquí también estaría malo, ¿no? Esto no está bien aquí. Bueno, tendría que extender un poco más esto, ¿no? Negativo 3. Tendría que ser negativo 8. Voy a borrar acá. Y bueno, de negativo 8 sería negativo 9, negativo 10 y negativo 11, ¿no? Entonces voy a escribirlo, voy a hacerlo un poco más largo. Negativo 9,
10 y negativo 11. Bueno, entonces el primer punto sería negativo 3 en X y negativo 11 en Y, pues ese punto sería más o menos por aquí, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora el siguiente punto, cuando X igual a negativo 2. Negativo 8 y por tanto tendríamos el punto negativo 2, negativo 8. Al momento de graficarlo, pues sería negativo 2 y más o menos por aquí, ¿verdad? Si observan, podríamos continuar en ese orden de ideas y no detenernos, perdón, en X igual a negativo 2. Podríamos decir, ¿qué pasa cuando X es igual a negativo 1? ¿Cuál es el valor de Y? Lo volvemos a calcular de forma análoga. Y en este caso vemos que Y es igual a negativo 5. Así que el punto a graficar es negativo 1 punto negativo 5. Si ustedes observan, esto ya tiene un patrón, ¿no? El punto más o menos está por aquí. Si esto estuviera hecho a la medida, es decir, si los valores del eje Y estuvieran espaciados a la misma medida, ¿verdad? Ahí podríamos apreciar mejor la recta. Pero vean que esos puntos están alineados, ¿no? Que precisamente es una recta la que se va a formar. En este primer caso, pues podríamos seguir continuando, ¿no? X igual a 0, pues vemos que es en negativo 2, así el punto de 0, negativo 2, en X igual a 1, es 3 por 1 menos 2, que esto es 1, así que sería 1,1. Y cuando X, bueno, esto lo podríamos ir graficando, ¿no? 1, valores positivos en la abscisa, en X, y valores positivos en la ordenada en Y, ¿no? Más o menos hay 1, bueno, aquí más o menos 2, y más o menos 3 por ahí. Ok. Bueno, sigamos. X igual a 2, tendríamos que Y es igual a 3 por 2 menos 2. Esto es igual a 4, ¿verdad? Así que el punto sería 2,4. 2,2, perdón, 2,4. Bueno, aquí más o menos estaría el 4, ¿verdad? Así que 2 en X, 4 en Y y más o menos por aquí. Así que si observan, la gráfica más o menos es así, ¿no? Desde luego no se mira muy bien, pero esta debería ser una línea recta. Les aconsejo que puedan hacerlo en su casa, bien tranquilos, con el eje cartesiano bien medido, para que puedan ver que en efecto es una línea recta. ¿Verdad? Este punto debería de haber pasado por ahí. Las gráficas tienen unas particularidades que son de mucho interés para nosotros y que en el mundo real pues tienen muchas interpretaciones dependiendo las aplicaciones, que son estos puntos. Por ejemplo, este punto de aquí en azul es algo que llamamos intercepto, ¿verdad? Vean dónde intercepta la gráfica, ¿verdad? En ese punto pues intercepta en el eje Y, así que ese le llamamos intercepto en Y. En el eje Y entre comillas, ¿no? Porque es el eje de las ordenadas. Entonces observemos que más o menos, ¿no? De manera aproximada, de manera gráfica, podríamos ver que ese intercepto Y, ¿qué coordenadas tiene? Pues 0 en X, ¿cierto? Y negativo 2 en Y. ¿Qué otro punto es de interés? Veamos a ver, ¿qué otro punto creen que sería de interés? Exacto, el análogo. O sea, si hay un intercepto en Y, debería de haber también un intercepto en X, que ese es el que está aquí, ¿no? Con esto no quiero decir que todas las gráficas van a tener un intercepto en Y y un intercepto en X. No. Pero cuando las tienen, pues es muy importante poder calcularlo y determinarlo, ¿no? Así que aquí tenemos intercepto en el eje X, ¿verdad? Entre comillas.
¿Cuándo ocurre eso? Bueno, eso ocurre más o menos aproximadamente cuando x es igual a 0.8 y y es igual a 0, ¿no? Y está un poquito antes del 1, ese punto de intercepción. Entonces, esos dos puntos que hemos encontrado son aproximados, ¿no? A través del método de la gráfica. Estamos aproximando los interceptos a través de la gráfica. Pero veamos que el intercepto en x tiene la peculiaridad que ocurre cuando y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esa observación o esa idea nos permite determinarlo de manera analítica. Es decir, el intercepto en x va a ocurrir cuando y es igual a 0. Así entonces, sustituyendo y igual a 0 en la ecuación original, despejamos para x y nos damos cuenta que x es igual a 2 tercios. Así que el punto realmente es 2 tercios, 0. El intercepto en y, ¿cuándo ocurre? Observemos que el intercepto en y ocurre cuando x es igual a 0. ¿Sí? Y pues entonces, para calcularlo de manera analítica, vamos a decir lo siguiente. El intercepto en y ocurre cuando x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Siguiendo la misma idea del intercepto en x, pues vamos a sustituir en la ecuación original el valor de x igual a 0. Es decir, y sería igual a 3 por x menos 2, que en este caso, como x vale 0, sería 3 por 0 menos 2. Así entonces y es igual a menos 2. Y encontraríamos que el intercepto en y, en este caso, es el mismo que encontramos de manera gráfica, ¿no? El aproximado. Tendríamos que el intercepto en y sería 0 en x y negativo 2 en y. Entonces esa es la manera analítica para encontrar los interceptos y es la que vamos a estar utilizando, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una ecuación cuadrática. Y igual a x al cuadrado menos 1. Vamos a construir la tabla de manera igual que la idea anterior. Vamos a tomar los valores de x, los valores de y igual a x al cuadrado menos 1 y pues los puntos que van surgiendo, ¿sí? Observemos que cuando x es igual a negativo 3, pues y sería igual a negativo 3 al cuadrado menos 1, que esto es 8, ¿verdad? Así que el punto que estamos tratando sería en este caso negativo 3,8. Veamos el siguiente. El siguiente es negativo 2. Y cuando x es igual a negativo 2, y es igual a 3, ¿verdad? Siguiente, cuando x es igual a negativo 1, y es igual a 0. Cuando x es igual a 0, y es igual a negativo 1. Cuando x es igual a 1, sustituyendo en la ecuación de arriba, ¿verdad? 1 al cubo menos 1 igual a 0. Cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 2, tendríamos 2 al cubo menos 1 igual a 0. Perdón, 2 al cubo. Bueno, perdón, aquí estoy poniendo el cubo, ¿verdad? Y la ecuación es y igual a x al cuadrado menos 1. Bueno, aquí tengo un error. Voy a borrar aquí el exponente del anterior y el exponente del siguiente. Bueno, aquí sería menos 1. Y aquí sería 1 al cuadrado, aquí sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Así entonces 2 al cuadrado menos 1 es 3. Y cuando x igual a 3 tendríamos 3 al cuadrado menos 1, que esto es 8. Así los puntos entonces, pues serían negativo 3,8, negativo 2,3, negativo 1,0, 0, negativo 1, 1, negativo 1,0, 2,3 y 3,8. ¿Verdad? Vamos a graficar esto. En este caso pues tengo aquí ya algo más bonito para que se aprecie. Y vamos a colocar los puntos, ¿no? Observemos que este tipo de... Tenemos negativo 3,8, este tipo de cuadernos cuadriculados nos pueden servir para graficar. Entonces negativo 3 en x, 8 en y. El siguiente sería negativo 2 en x, 3 en y. El siguiente sería negativo 1 en x, 0 en y, o sea que se queda ahí. El siguiente sería 0 en x, o sea no me muevo, negativo 1 en y, se quedaría abajo,
más o menos por ahí. Voy a graficar lo siguiente con otro color, que quiero que vean algo. Lo siguiente serían 1,0, ¿verdad? 1 en X, 0 en Y, este sería. El otro sería 2,3, que sería 2 en X, 3 en Y. Y el último sería 3,8, sería 3 en X. Sí, 3 en X. Sí, 3 en X y 8 en Y, ¿verdad? Que sería este más o menos. Entonces miren cómo queda la gráfica. La gráfica más o menos queda como un tazón, ¿no? Como esto de aquí hacia arriba, porque continúa muy importante las flechas. Y por este lado así, ¿no? O sea que queda como una U más o menos. Este tipo de ecuaciones se le conoce como la ecuación cuadrática, o sea que todo polinomio de grado 2 es una ecuación cuadrática, o la gráfica, perdón, que se tiene es una cuadrática, que se puede decir o se les conoce como parábola, ¿no? Una parábola, en este caso, que abre hacia arriba, o bien podría ser una parábola que abre hacia abajo. Todos los polinomios de grado 2. Bien, nuevamente lo importante aquí son estos puntos, ¿no? Los famosos interceptos. Así que vamos a encontrar, notemos que en este caso hay dos interceptos, o sea que una parábola podría llegar a tener dos interceptos en el eje X y uno en el eje Y. ¿Sí? Vamos a calcularlos, tenemos los interceptos, ¿verdad? La parábola es, la ecuación, perdón, es y igual a x al cuadrado menos 1. Acá está. Y el intercepto en x, recordando lo anterior, habíamos dicho que el intercepto en x ocurre cuando y es igual a 0. Así entonces, sustituyendo el valor de y en la ecuación, tendríamos 0 igual a x al cuadrado menos 1. Despejamos para x, ¿verdad? Y encontramos que x puede valer, hacemos los pasos, ¿no? Y encontramos que x puede valer más menos 1. Así que los dos interceptos serían, el intercepto x1 sería en la coordenada 1 en x y 0 en y. Y el otro sería negativo 1 en x y 0. Vean que aquí lo que estamos haciendo es resolviendo una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, es el tema anterior. Así que aquí es muy importante saber resolver ecuaciones cuadráticas. Así que, y en efecto, vean que los interceptos de manera analítica concuerdan con los interceptos de forma gráfica. Ahora veamos el intercepto en y. El intercepto en y ocurre cuando x es igual a 0, ¿no? Recordemos eso de la parte anterior, del ejemplo anterior. Así que sustituyendo x en ecuación, tenemos que y es igual a 1, así que el intercepto es 0,1. Veamos a ver. A ver, ahí en efecto, ¿no? Ahí está el punto del círculo y ahí queda. Pero notemos que hay algo muy importante aquí, hay algo muy curioso, las parábolas tienen algo muy curioso y esto nos va a dar pie a hablar de otro concepto muy importante, así que presten atención a lo que viene. Vean que cuando x igual a negativo 3, el valor en y es 8, ¿cierto? Pero cuando x es igual a 3 positivo, el valor de y es el mismo, 8. Cuando x es igual a negativo 2, el valor en y es, en este caso, 3. Ups, perdón. A ver, voy a borrar. Bueno, voy a retroceder esto. Ok, ajá, entonces el valor en y es 3. Y cuando x es igual a 2 positivo, observen que el valor sigue siendo 3. ¿Sí? Otra vez el error. El valor sigue siendo 3. Nótese que cuando x también es igual a negativo 1, el valor es 0. Y cuando x es igual a 1, también es 0, ¿no? Aquí lo podemos observar. Cuando x es igual a 1 positivo, también es 0. Entonces vean que hay algo muy interesante, que significa que no importa si x es positivo o negativo, el valor de y sigue siendo igual, ¿cierto? Eso es lo que nos está indicando, lo que nos están indicando los números. De manera gráfica, ¿qué representa o qué significa eso, no? ¿Qué podría significar? Pensemos un momento. En efecto, vean que por ejemplo ese punto y este punto, ¿sí? Lo que tengo encuadrado,
están a la par, tienen las mismas coordenadas en Y, pero distintas en X, ¿no? Este y este, vean, están a la par, son simétricos, son parecidos, están, uno es el reflejo del otro. Lo mismo los de abajo, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que pasa, o esa propiedad lo que nos está diciendo, es algo muy importante. Hay algo que se conoce como simetría. Esta gráfica tiene simetría. Simetría, pues, en cierto sentido significa igualdad en términos geométricos, ¿no? Es simétrico. En este caso, la simetría es en el eje Y, en el eje de Y, ¿no? Entre comillas. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros lo cortamos por el eje Y, así como estoy haciendo con el bolígrafo azul, pues yo voy a tener dos mitades iguales, exactamente iguales. ¿Sí? Miren, esta mitad de acá, esa mitad de ahí, es exactamente igual a esta otra mitad de acá. ¿Sí? Eso significa simetría. Simetría en el eje Y. ¿Sí? Si nosotros cortamos de manera diagonal, pues no vamos a tener dos mitades iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es importante, ¿no? Eso significa simetría. Si yo corto, por ejemplo, en este caso la simetría en el eje Y, si yo corto en el eje Y, entonces voy a tener dos mitades iguales. Eso es gráficamente. Lo importante aquí es que podemos hacerlo o tenemos que hacerlo de manera analítica. Así que la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer usando la observación que hicimos, que no importan los valores que nosotros les demos a X, si son positivos o negativos, el valor de Y sigue siendo el mismo. Así que lo que vamos a hacer para probar en una gráfica simetría en el eje Y o en una ecuación simetría en el eje Y, vamos a evaluar X positivo y vamos a evaluar X negativos y vamos a verificar que el Y es el mismo. ¿Sí? Esa es la manera más simple, un poco informal, pero es la manera más simple en la que podemos verlo. Así que veámoslo a través del ejemplo. Queremos probar simetría, vamos a ver dónde lo hago. No, por aquí ya no, muy lejos. Entonces, bueno, no. ¿Dónde lo hago? Aquí lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo aquí en medio. Veamos. Así entonces, vamos a evaluar, ¿no? X por X positivo, es decir, voy a sustituir la X por X, que pues en este caso solamente por cumplir el protocolo, ¿no? Lo voy a sustituir, pero no estamos cambiando nada. O sea, sigue siendo la misma ecuación, ¿no? Sería Y igual a X al cuadrado menos 1. Véanse que en rojo está la sustitución que estoy haciendo, pues esto es X al cuadrado menos 1. Pues no pasó nada, ¿no? Esto parece absurdo en este punto, así que podríamos saltarlo. Pero veamos ahora, la siguiente punto es sustituir X por, ¿verdad? Negativo X. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar Y igual a en lugar de X voy a escribir negativo X al cuadrado menos 1. Notemos que esto es igual a Y igual a X al cuadrado menos 1. Esto es importante porque hemos visto que no importa si sustituimos la X por negativo X, las dos ecuaciones son la misma. ¿Sí? Entonces significa que sí hay simetría en el eje Y. ¿Sí? Eso significa que entonces sí hay simetría en el eje Y. Lo hemos verificado de manera analítica. De manera gráfica significa eso, ¿no? Corto por el eje Y la gráfica y tengo dos mitades iguales. Ese es el concepto de simetría. Espero que haya quedado claro, así que hasta ahorita llevamos tres conceptos: saber graficar, interceptos y simetría de una gráfica. Veamos el tercer ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar construyendo la gráfica, ¿no? Valores para X, valores para Y, que van a resultar de resolver la ecuación Y igual a X al cubo más 1, y los puntos.
Así el primer valor de x, pues vamos a tomar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a encontrar los valores en y. ¿Cuánto vale y cuando x igual a negativo 3? Pues sería negativo 3 a la 3 más 1. Esto sería negativo 26, ¿verdad? Pero negativo 3 al cubo es negativo 27 más 1, negativo 26. Negativo 2 al cubo más 1 es negativo 7. Negativo 1 al cubo, esto es 0. 0 al cubo es 0 más 1 es 1. El otro es 2. El otro 2 al cubo más 1 es 9. Y 3 al cubo más 1 es 28. 28. Así entonces, los puntos que tenemos en este caso sería negativo 3, negativo 26, negativo 2, negativo 7, negativo 3, 0 y 0,1. Ahora tenemos 1,2, 2,9 y 3,28. Veamos la gráfica en el plano cartesiano. Vean que ahora voy a hacer una escala distinta en el eje Y. Cada cuadrito va a representar unidades de 3, es decir, que voy de 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Así que también tengo que respetar esa escala en el eje Y negativo. Negativo 3, negativo 6, negativo 9, negativo 12, negativo 15, negativo 18, negativo 21, negativo 24. En el eje X, pues realmente no afecta, así que la escala la vamos a mantener normal. Así que obsérvese que podemos tener escalas distintas entre los ejes, ¿no? Pero en un eje mismo, la escala debe ser la misma. Es decir, en este caso, la escala en el eje X toda es en 1 y la escala en el eje Y toda es en 3, ¿no? Si el primer punto, negativo 3, negativo 26, sería negativo 3 en X. Bueno, aquí me falta negativo 26 más o menos por aquí, ¿no? Un poquito antes del 27. Más o menos ahí está el punto. Negativo 2, negativo 7. El siguiente punto es negativo 1,0. Más o menos, bueno, esto está mal. Esos dos puntos están mal. Así que sería negativo 1,0. Pues es ahí más o menos. El siguiente es 0,1. Más o menos por ahí, ¿no? A la mitad está 1,5 por ahí. El otro es 1,2, pues por ahí más o menos. El siguiente es 2,9 y el último es 3,28, que eso está arriba, ¿no? Más o menos por allá. Así que ven que la gráfica en este caso de una ecuación cúbica o de un polinomio de grado 3 es esto de acá, ¿no? Más o menos así tiene la forma. Veamos el siguiente y último ejemplo. X igual a y al cuadrado. Observen ahora que tenemos que la variable a la que vamos a sustituir, a la que le vamos a dar valores, es la variable y, ya no es la variable x. Así que vamos a decir, vamos a empezar a construir la tabla por y. Vamos a encontrar los valores de x, que es igual a y al cuadrado, y luego vamos a decir aquí los puntos, ¿no? Los puntos. Puntos. Así entonces le damos valores de y de negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Para encontrando los valores de x, pues sería 9, 4, 1, 0, 1, 4 y 9, ¿no? Elevando al cuadrado. Los puntos sería 9 para x, negativo 3 para y. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? Ahora 0,0, 1,1, 4,2 y 9,3. ¿Verdad? Listo. Al momento de graficar, veamos qué tenemos. Tenemos 9 para x y negativo 3 para y, más o menos el primer punto. El otro es 4 para x, negativo 2. Y ahí tenemos los primeros puntos, ¿no? Los siguientes puntos los grafico en rojo. Ustedes pueden verificar que son estos. Me va a descargar esto. Así que la gráfica más o menos nos quedaría de esta forma. Bueno, aquí esto se puso línea recta. Voy a borrar esto. Ahí más o menos. Si observan es como una parábola de lado, ¿no? Así que nuevamente
podemos observar que esta gráfica tiene una cierta simetría, ¿no? Por eso puse los colores de cierto punto. Pero la simetría ahora, en lugar de cortar por el eje X de manera vertical, podemos cortar en el eje Y, ¿verdad? Es decir, si yo corto por ahí, yo voy a tener dos mitades iguales en la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Que son estos puntos, lo delatan, ¿no? Es decir, que no importa el valor que nosotros le demos a Y, el valor en X se va a mantener, va a seguir siendo el mismo, ¿no? Así entonces, para probar simetría, siguiendo la misma idea del ejercicio número 2, pues lo que vamos a hacer es sustituir o evaluar, ¿verdad? El valor de Y por negativo y verificar que sean iguales, ¿verdad? Vamos a sustituir Y por Y también. Entonces vamos a verificar entonces que el valor de X sea igual, validar que X sea igual, ¿no? Validar X. Así que veamos, en la ecuación que nosotros tenemos, que es X igual a Y al cuadrado, no voy a hacer la sustitución de Y igual a Y, ¿no? Porque sabemos que es la misma. Así que solo voy a hacer la sustitución cuando Y es negativo Y. Entonces veamos que X es igual a Y al cuadrado. ¿Sí? X es igual a Y al cuadrado, esa es la ecuación. Entonces, cuando hacemos el cambio de variable, en lugar de Y, la sustituimos por negativo Y, tendríamos que X igual a negativo Y, ¿verdad? Hasta lo pongo en verde, al cuadrado. Esto sigue siendo Y al cuadrado y eso sigue siendo X, ¿verdad? Así que nosotros vemos que no importa si sustituimos el valor de Y por negativo Y o por Y misma, la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo el valor de X no cambia, sigue siendo el mismo. Así entonces tenemos simetría en el eje X. Esa es la manera de validar. Existe otra simetría, que es la simetría del origen, pero que esa se la dejaré para que la puedan ir investigando, o bien como un próximo video, que lo podría introducir en algún otro momento. Nos vemos en el próximo video.